Abel. Algo que ustedes tienen que ir teniendo claro hasta este momento es que, bueno, ya tenemos básicamente todos los criterios, lo único que nos falta es el criterio de Dirichlet y el de Abel, y que algunos criterios nos sirven para demostrar convergencia, algunos nos sirven para demostrar divergencia, o nos sirven para ambos, ¿verdad? Criterio de comparación directa en realidad nos sirve para los dos, demostrar convergencia y divergencia, P integrales también, convergencia y divergencia. Sin embargo, estos dos criterios sirven tanto para, no, sirven solamente para demostrar convergencia. Y vamos a ver por qué. Aunque yo lo demostrara o que yo en las hipótesis o la implicación que yo tenga acá lo demostrara o lo hiciera por la contrapositiva, ¿verdad? Sí, pues no me serviría. Yo solo podría concluir que a partir de una función divergente, digamos, ciertas condiciones, pero estos dos solamente sirven para demostrar convergencia, ¿ok? Entonces sería en el entendido que nosotros suponemos, ¿verdad? Que las integrales o lo que nosotros queremos estudiar sean convergentes, ¿ok? Eh, entonces veamos lo que es inicialmente el criterio de Dirichlet. Y también recordarles que, bueno, aquí tenemos ya varios matemáticos que hemos hablado, ¿verdad? E incluso yo les hablé la vez pasada de Taylor y de, eh, ¿cómo es que se llama? De Galois, sí, de Baris Galois. Hoy vamos a hablar, a escuchar a algunos otros matemáticos, a Dirichlet, a Abel, incluso vamos a ver a Taylor y a, este, ya no me acuerdo, ahorita se lo digo. Ok, pero el día de hoy no vamos a ver tanto esa historia, digamos, más adelante ahorita les doy como un recordatorio. Sin embargo, en la siguiente clase, que es la clase que es un poquitito más larga, sí vamos a hablar un poco más de los matemáticos y de alguna historia de ellos. O sea, algunos de los que hemos ya hablado, ¿verdad? O al menos mencionado en algunos criterios. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el criterio de Dirichlet? Yo no voy a hacerlo tan detallado acá, porque ustedes tenían la tarea de leer el archivo, ¿verdad? Sin embargo, lo único que voy a tomar, digamos, son ciertas condiciones que ya ustedes deben conocer, pero que nos ayudan igual a entender bien el teorema. Entonces, vamos a tener dos funciones. Ambas funciones van a ser continuas en este intervalo. Y bajo estas dos funciones vamos a tener dos condiciones, ¿ok? Una condición es con respecto a G y la otra condición es con respecto a F. Entonces, primero tenemos que ver esas dos funciones. Ahorita vamos a ver cómo es que encontramos esas dos funciones porque es quizá lo más importante en este momento. Pero las condiciones que deben cumplir son las siguientes. Primero, que el límite cuando x tiende a más infinito de g de x sea igual a cero. Entonces, vean que es bastante restringido. Es decir, en el criterio de Dirichlet nos dice que tiene que ser cero ese límite. Y g de x que sea monótono. Es decir, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, el otro criterio que tenemos por acá o condición es que tiene que ver con f y tiene que ver con que la integral de nuestra función esté acotada, ¿verdad? Entonces, viéndolo así, en realidad con las condiciones que ya tenemos, es decir, que tenemos una x que pertenece a este intervalo y que existe, ¿verdad? Un m mayor que 0 que, bueno, es finito, es decir, no es ni infinito, es decir, el m es
una constante positiva, ¿verdad? Que cumple lo siguiente. Tenemos el valor absoluto de la integral de a x de f de u debe ser menor que. Eso es lo que nos dice el criterio de Dirichlet. Bueno, no las hipótesis, ¿verdad? Lo más importante acá es la conclusión. ¿Qué nos dicen? Que entonces la integral de a más infinito del producto de f por g es convergente. En en estos dos criterios, lo más importante acá es entender las hipótesis, ¿verdad? Lo que nos dicen estas hipótesis. Porque si nosotros entendemos bien lo que nos dicen estas hipótesis, en realidad aquí tiene que ver con que la integral de una función sea acotada. Y cuando lo evaluamos en a y en x, que podamos acotar esa función, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, si nosotros vamos a una integral, venimos por acá, veamos un ejemplo. Ustedes seguramente también vieron un ejemplo, pero bueno, yo voy a hacer un ejemplo distinto al que viene ahí en la lectura semanal, y sería el siguiente. Tenemos 7 pi sobre 5 a más infinito del sen de 5x sobre x, no es en, es cos, sobre x a la 5 más 2x de x. ¿Ok? Si nosotros vemos esta integral, en realidad, usando criterios que ya nosotros hemos visto, podemos resolverla. Es decir, si lo único que ocupamos es determinar la convergencia de las siguientes integrales, en realidad podríamos usar criterios anteriores. Por ejemplo, el criterio de convergencia absoluta, ¿verdad? Ese criterio lo podemos usar porque tenemos que esta función está acotada. Sin embargo, veamos acá que este criterio que nos dice el criterio de Dirichlet, en realidad no tendríamos que demostrar, digamos, convergencia usando criterios anteriores, sino únicamente con lo que tenemos acá. Y bueno, también aquí viene otro tema que es eh, que ustedes podrían, bueno, no tema, sino una nota que ustedes podrían estar observando, que es que, bueno, una integral se puede resolver con varios criterios. ¿Ok? Eh, no solamente con uno. Entonces, la gran pregunta o la gran interrogante acá es cómo elegir quién es f y cómo elegir quién es g. Como yo les decía ahora, mucho de eso tiene que ver con entender bien estas dos hipótesis. Ocupamos una función que el límite nos dé cero y ocupamos una función cuya integral sea acotada. Bueno, yo sé que la integral del coseno es en, ¿verdad? Y el coseno de nx es en de nx entre n. Entonces, yo podría decir acá que f de x es coseno y g de x sería sen, perdón, 1 sobre x a la 5 más 2x. ¿Por qué? Porque de hecho, si yo calculo este límite y observo de una vez, ese límite me daría 1 sobre infinito más infinito, que es infinito, es decir, 0. ¿Ok? Entonces, de una vez uno lo puede ir viendo. Dadas las condiciones del teorema, ¿verdad? De una vez ya ir observando ese comportamiento. Entonces, veamos que lo único que tendríamos que hacer es verificar que se cumplen ambas hipótesis. En este sentido, tenemos la primera hipótesis, que era que el límite, cuando x tiende a más infinito, de g de x, que sería 1 sobre x a la 5 más 2x,
es igual a 0, pero como les digo, ahí en realidad no hay que hacer gran cosa porque con la evaluación directa nos da 0, 1 sobre infinito, 0. Entonces vean que no es tan difícil. Y lo otro sería demostrar que es acotada, acotada creciente o decreciente. Entonces vamos a derivar g' de x sería igual a, bueno, usando la regla de la cadena, menos 1 sobre x a la 5 más 2x, todo esto al cuadrado por la derivada de x a la 5 más 2x, que sería 5x a la 4 más 2. Así. Simplificando un poco nada más, vengo acá y nada más voy a tomar menos 5x4 más 2 sobre x a la 5 más 2x. Recordemos un poco lo que ustedes vieron en cálculo. Nosotros veíamos que cuando tenemos una función y la derivamos y encontramos el signo de esa derivada, resulta que obtenemos los intervalos de monotonía. Cuando es positiva creciente, cuando es negativa decreciente, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos, este de acá me da un signo más. Y más, o sea, eso es por el hecho de estar en el intervalo de 7 pi quintos a más infinito. Sin embargo, aunque no estuviéramos en ese intervalo, esa expresión siempre es positiva, porque es una forma cuadrática más una constante, ¿verdad? Y si eso siempre sería positivo. De igual manera, esto de acá siempre es positivo 0, pero bueno, eh, tomando en cuenta que estamos en un intervalo que no contiene el 0, todo bien. Y este de acá sería negativo. Entonces, realizando un análisis aquí un poco rápido con respecto al signo de esta expresión en el intervalo dado, vean que sería más por menos, menos. Entonces, el signo sería negativo siempre. Eso quiere decir que g de x es estrictamente decreciente, ¿verdad? Y entonces, y ya concluimos que se cumple la primera hipótesis. Entonces, no, lo único que nos faltaría es demostrar que se cumple la segunda hipótesis. La segunda hipótesis era con respecto a f, y recordemos que era el valor absoluto de la función f, pero integrado de, en este caso, 7 pi quintos a x de f de u, pero sería coseno de 5u de u en valor absoluto. Tenemos que ver si es posible acotar esta función, ¿verdad? Esta integral que tenemos acá. Así, lo primero que necesitamos en realidad es encontrar la antiderivada de el coseno de 5u. En realidad ya se las acabo de decir y se las dije en general. En realidad si aquí yo en lugar de este 5 tengo un n, con n en realidad cualquier valor real distinto de 0, podríamos hacer lo siguiente. En realidad esta integral nos daría sen de nu sobre n más c, ¿verdad? Donde c pertenece a r. Entonces, ¿qué observamos? Bueno, acá es n, n y n, y aquí el papel que juega n es con n igual 5, ¿verdad? Por lo tanto, venimos y decimos lo siguiente. Tenemos la integral. Bueno, no voy a hacer la integral, sino que ya voy a tomar la antiderivada, que sería sen de 5u sobre 5 evaluado en 7 pi quintos y en x. Y cerramos por acá. ¿Ok?
¿Qué más? Bueno, ahí vamos a hacer la evaluación de una vez. Entonces nos quedaría el valor absoluto de sen de 5x sobre 5 menos sen de 5 por 7 pi quintos sobre 5 y listo. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Bueno, observemos lo siguiente. Tenemos que, podemos simplificar acá, cancelar el 5 con el 5 y ya solamente para que nos quede un poco más simple, nos quedaría el sen de 5u sobre 5 menos el sen de 7 pi sobre 5. Así, ahora tenemos que recordar una desigualdad muy importante, que se llama la desigualdad triangular. ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Bueno, nos dice lo siguiente. Resulta que si nosotros tenemos dos expresiones restadas en valor absoluto, siempre va a ser menor o igual que cada una, ¿verdad? Sumada por aparte en valor absoluto. Esto de acá es la desigualdad triangular, tanto para más como para menos. Es decir, con un más menos, digamos acá, en realidad sucede, o sea, tenemos esta desigualdad igual. ¿Ok? Pero a nosotros nos interesa aquí el menos. Por lo tanto, usando esa desigualdad, observemos que tenemos lo siguiente. Sería menor o igual que el valor absoluto del sen de 5u sobre 5 más el valor absoluto del sen de 7pi sobre 5. Ok, ahora tenemos que recordar algunas de las condiciones que hemos hecho anteriormente, de las desigualdades, incluso que usamos con cuando vimos convergencia absoluta. Entonces acá lo que hacemos sería menor o igual que 1, porque este numerador se acota por 1, ¿verdad? Y el valor absoluto de 5 es 5. Y vean que acá sería evaluar el sen en 7pi, pero esto nos da 0. Entonces sería 0 sobre 5 y queda 0. Entonces sería más 0, y esto es igual a un quinto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la integral con valor absoluto de 7pi quintos a x del coseno de 5u de u es menor o igual que un quinto. Y si es menor o igual que un quinto, pues también va a ser menor estricto que 1 en realidad, ¿verdad? Y que cualquier valor mayor que 5, en realidad podría yo acotarlo por un cuarto. Pero bueno, solo porque quiero un valor entero voy a elegir al 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad el teorema nos dice que es un menor estricto. Yo podría elegir cualquier valor entre 1, un quinto y más infinito, pero bueno, elijamos valores que sean muy cercanos, ¿verdad? Entonces yo podría elegir a un quinto, a un cuarto, en realidad un valor muy cercano a un quinto, porque es un menor estricto. Bueno, y como se cumple la hipótesis, listo, ¿verdad? Porque ya tenemos ese valor m, que sería este de acá. ¿Ok? Y existe. ¿Cuándo es que no existe? Bueno, cuando esta integral que vemos por acá arriba, en realidad nunca la podemos acotar. Por eso yo les decía, ocupamos que las funciones a la hora de integrarlas nos den funciones que también sean acotadas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo de la integral de un polinomio, pues no va a ser acotada, ¿verdad? Menos en un intervalo que va de una constante más infinito. Entonces se cumplen ambas hipótesis, por lo tanto, la integral de 7 pi quintos a más infinito de f de x por g de x, tomando f de x y g de x como las integrales que vimos anteriormente, converge. Okay. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que en realidad lo que
tenemos acá esa integral, pues converge. Ok, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Profe, sí, una pregunta. Entonces yo escogí f de x, o sea, yo escojo f de x como la que se puede acotar Sí, la función que a la hora de integrarla se puede acotar. Exacto. a la hora de integrarla. Ajá, porque puede ser que alguna función esté acotada, pero la integral no, ¿verdad? Eh, pero en este caso es fácil ver, por ejemplo, que acá, y más conociendo lo que ya hemos visto, que acá de la que tenemos que elegir como f es esta de acá, porque sería entendiendo que es la función que está acotada, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y también sabiendo que la integral de coseno es en, y sen también está acotado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, ¿podría bajar un toque? Sí, claro, Belén. Usted me dice a dónde. Ahí, un poquito más arriba. Ahí. Eh, sí, ¿por qué en la sustituyó ser de 5x sobre x y luego puse ser de 5 sobre 5? Ah, bueno, sí, eso es un pequeñito error, ¿verdad? Ese que sigue siendo X, yo ahí fue que me confundí con lo que teníamos anterior, pero sigue siendo el X. Ahí y X acá. Y listo, gracias, Belén. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta acá? No, les queda Profe, clarísimo. Sí, Jessica, dime. una pregunta, ¿qué es lo que se utiliza como M? El M estamos utilizándolo como el 1. ¿Ok? ¿Es cualquier número positivo? Cualquier número positivo que sea mayor que un quinto, ¿verdad? Yo podría haber elegido a un cuarto, ¿verdad? Pero solamente por querer escoger un valor entero escogí el 1. Pero puede ser cualquier valor que sea mayor estricto que un quinto, ¿ok? Ok, gracias. Pero siempre elijamos valores que sean cercanos a un quinto, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No, bueno, todo bien, todo bien. Muchas gracias ahí por las preguntas y demás. Ahí ustedes saben que me pueden preguntar si no les queda claro, pues algún punto. Ok, bueno, ustedes también podrían preguntarse en este momento cómo es que uno hace si tiene integrales de segunda especie y nos piden usar el criterio de Dirichlet, porque también tenemos que entender que eh, a veces nos pueden pedir específicamente use este criterio. De hecho, en la práctica ustedes pueden ver que algunos ejercicios dicen, bueno, use el criterio de Dirichlet, use el criterio de coherencia absoluta, use tal, ¿verdad? O esos ejercicios se salen con tal criterio. Entonces ya ustedes por ahí, si ya vieron la práctica, algunos son así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con integrales de segunda especie? Entonces, si tenemos integrales de segunda especie, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo no les voy a resolver el ejercicio, pero sí les voy a enseñar lo siguiente y les va a quedar de tarea, ¿verdad? Les voy a enseñar lo siguiente. Nosotros tenemos dos integrales. Les voy a dar acá dos integrales. La integral de 0 a 1 del coseno
de 1 sobre x2 sobre x2 y otra integral que sería la integral, hagámosla aquí azul, vamos a ver, la integral de 1 a 2 del coseno de 1 sobre x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado de x. Tenemos dos integrales. Por los límites de integración, bueno, podríamos decir que son integrales impropias de segunda especie. Tendríamos que ver si son asíntotas con el límite. Sin embargo, todo eso es cierto, ¿verdad? Es cierto que son integrales impropias de segunda especie y que el límite de A más infinito de 0 por A una y de 1 para la otra nos da más infinito o menos infinito. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que son integrales impropias de segunda especie, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si yo quiero usar el criterio de Dirichlet acá, yo lo que les voy a enseñar es lo siguiente. Resulta que nosotros podemos hacer una sustitución siempre de manera que esta integral impropia de segunda especie pase a ser integral impropia de primera especie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Verdad? Esa es la gran interrogante. Resulta que la sustitución que nosotros vamos a hacer es u igual a 1 sobre x menos a, donde a, ¿verdad?, representa el valor que indefine nuestra función, o en realidad el valor que es indeterminado, o la forma indeterminada, ¿verdad? Es decir, x igual a es asíntota. Bueno, vertical, porque ya sabemos que x igual a representa una recta vertical. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Bueno, ver acá cuál sería el valor que nos indefine. En ambos es el límite inferior. Aquí es 0 y aquí es 1. Entonces, ustedes hacen esa sustitución tanto para la integral, ¿verdad? En sí, o sea, para estos argumentos, como para los límites de integración, y resulta que uno de los límites de integración van a ser más o menos infinito. ¿Ok? Entonces, simplemente tienen que hacer la sustitución. Vean que esto es una sustitución como lo que hacían ustedes en cálculo. Es decir, ustedes decían por acá, bueno, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? ¿Verdad? ¿U a qué tiende? Dependiendo de nuestra sustitución. Todo eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo con los límites de integración y Profe, límites. perdón, no entendí cómo escoger esa sustitución. O sea, cómo saber que es una entre X menos A. Siempre va a ser esa, ¿verdad? Siempre va a ser 1 sobre x menos a. Lo que va a cambiar es el valor de a, ¿verdad? El valor de a siempre va a ser el valor que se nos indefina. Siempre que sepamos que es una forma indeterminada, ¿verdad? Y que específicamente sea para integrales de segunda especie. O sea, que cumplan las condiciones. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que se indefine en esta primera integral? Yo veo aquí el 0 que se indefine porque es un denominador y acá también. Por lo tanto, el valor que se indefine sería el 0. El 1 en realidad no, ¿verdad? Entonces, usando esta sustitución, yo vengo y digo, u es igual a 1 sobre x. Por lo tanto, du es igual a menos 1 sobre x2 de x. Así. ¿Qué más? Bueno, resulta que lo que sigue sería venir y decir, bueno, ¿qué pasa cuando x es 1? Si x es igual a 1, ¿u a qué tiende? U tiende a 1 sobre 1, que es igual a 1, ¿verdad? Eso se tiende a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando
V0, que es el otro, perdón, cuando X es 0. Cuando X es 0, U tiende a 1 sobre 0, es decir, a más infinito. ¿Ok? Entonces ya uno de los límites de integración nos queda infinito. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Bueno, ustedes tienen que elegir la forma indeterminada que se indefine. Bueno, eso es redundante, ¿verdad? Tienen que elegir el valor que se indefine acá, que es una forma indeterminada. Entonces, ahí sería con 1 en esta otra. ¿Ok? ¿Le queda claro, Daniela? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, ahí les dejo esa nota, ¿verdad? Para que les quede, que lo puedan resolver todo. Sin embargo, todo esto es de tarea. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces ahí les queda ese pendiente de tarea. ¿Qué es lo que sigue? Sigue el criterio de Abel. Aquí ya tenemos otro matemático, ¿verdad? Dirichlet, Abel. Bueno, y todavía no voy a sentarme a hablar un poco de la vida de ellos, pero como les dije, espero que la otra clase sí podamos hablar un poco sobre estos matemáticos. Bueno, ¿qué nos dice el criterio de Abel? Igual vamos a tener dos funciones, es decir, vamos a tener f y g, funciones definidas de a más infinito en R, que sean funciones continuas en ese intervalo, que cumplan las condiciones dadas para que sean integrales impropias de primera especie, ¿verdad? Todo eso con respecto al criterio de Abel. Ahora igual vamos a tener dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, una primera condición tiene que ver con respecto a la función f y la otra condición tiene que ver con respecto a la función g. Y vamos a ver que en realidad son generalizando en realidad el criterio de Dirichlet. Y bueno, ¿por qué? Porque ahora la condición para f va a ser la siguiente. Vamos a ocupar una integral que es de a más infinito de nuestra función f de x sea convergente. Eso por un lado, es decir, ocupamos que de ese producto que puede ser nuestra integral, uno de esos productos que está asociado a una función, esta integral o la integral de esa función sea convergente. Y la otra condición tiene que ver con g. Y entonces ya aquí es donde vamos a ver un poco más la generalización, porque el límite, cuando x tiende a más infinito de g, como ya yo les dije, es igual a L, donde L es una constante real. Lo único que ocupamos es que no sea ni más ni menos infinito, que sea una constante real. Y la condición que sí tenía el teorema de Dirichlet, que es que g de x sea monótona, es decir, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces tenemos esas dos condiciones. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces la integral de a más infinito de f de x por g de x es convergente. Así, ¿ok? Eso es lo que concluimos. Entonces hay que tener muy claro que se generaliza bastante lo que nos dice el teorema anterior porque primero que el otro quedaba muy corto con respecto al límite, ¿verdad? El límite solamente nos podía dar 0. Y segundo, con respecto a la acotación de la función. Digamos, si yo tuviera que acotar acá la función f, la integral, digamos, que nos da, ni siquiera encontrar
que sea convergente ni siquiera podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí, ¿ok? Entonces se generaliza bastante. Entonces igual veamos un pequeño ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Tenemos que encontrar, determinar la convergencia de la siguiente integral. Tenemos la integral de 3 a más infinito de menos 4 por arco tangente de x más 1 sobre x. Esto está incorrecto. Aquí es un 20 por, ¿verdad? Y aquí es un más 3. Así. Y acá tenemos un x a la 9. Ok. Y bueno, el de x, que también es muy importante. Ahora, la interrogante acá es cómo encontrar o cómo decir cuál es f y cuál es g. Eso es, creo que, de las preguntas más importantes que uno se hace al ver estos criterios. Y de igual manera tenemos que entender las hipótesis, las dos condiciones que tenemos de este teorema. Una es que la integral de f sea convergente y la otra es que el límite nos dé 0. El límite exista, perdón. Entonces tenemos que venir acá y decir, bueno, primero, yo así como tengo la integral, ¿será que puedo realizar un procedimiento anterior antes de empezar a resolverla? Tal vez usando algunas de los resultados que hemos hecho anteriormente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo podríamos resolver esa integral? ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna forma ahí que ustedes piensen que sea, bueno, no sé Y el si, arco ajá, tangente se acota. ¿cómo? No lo entendí. El arco tangente se acota. Ajá, muy bien, pero aquí, digamos, no ocupamos acotarla. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? ¿Alguna Se idea? puede tomar 1 sobre x a la 9 como g de x. Eso es correcto, pero si tomamos ese, en el numerador también tendríamos que tomarlo como de una vez, ¿verdad? Lo podríamos tomar como el f. F de x. Ujú. Ajá, muy bien. Esa es una opción, correcto. Tomar este numerador como f y 1 sobre x a la 9 como g. Esa es una opción, ok, que está muy buena, porque cuando calculamos el límite en realidad nos va a dar una constante. La otra opción sería lo siguiente. La otra opción sería, recordemos que hay una propiedad de los números reales que nos dice a más b sobre c es igual a sobre c más b sobre c. Ok, entonces yo lo puedo separar como esta integral y esta otra de acá, ¿verdad? La segunda nos va a dar de una vez una p integral convergente, ¿verdad? Por lo tanto, nos serviría. Pero hagámoslo, digamos, en este caso, como con la sugerencia que nos acaba de decir. Hoy, bien, ¿quién fue el que nos dijo? Ay, me disculpa, ¿verdad? Pero no lo vi. Entonces, pero sí vamos a usar esa sugerencia. Ok, pero lo otro también es correcto. O sea, poder usar la otra, lo que yo les dije. Entonces, si tomamos a f de x de una vez como el numerador, menos 20 por arco tangente de x. Vean que aquí no sería esta, ¿verdad? Porque, vamos a ver, se me pegó. Ya. Porque la que ocupamos como f es la que converja.
1 sobre x a la 9. Y g de x tiene que ser la que el límite exista. Entonces sería menos 20 por arco tangente de x más 1. Más 3, perdón. Más 3. Ahora sí, verifiquemos las hipótesis. La primera sería que la integral de a y que el valor de a es 3. Ok. A más infinito de 1 sobre x a la 9 de x es convergente. Pero eso de una vez lo sabemos porque es una p integral con p mayor que 1. P es igual a 9, entonces es una p integral ya de 1, ¿ok? La segunda hipótesis dice lo siguiente. Verificar la segunda hipótesis. Tenemos que el límite, cuando x tiende a más infinito, de menos 20 por arco tangente de x más 3. Y ven que aquí podemos evaluar de una vez. Porque si nosotros evaluamos el arco tangente en más infinito nos da pi medios. Eso lo habíamos visto incluso la vez pasada con la gráfica. Tiene dos asíntotas horizontales, una en x igual, y igual pi medios y y igual menos pi medios. Es decir, aquí nos daría menos 20 por pi medios más 3. Y lo podemos simplificar y eso nos da menos 10 pi más 3. De una vez observemos que es una constante, ¿ok? No es ni más infinito ni menos infinito. Por lo tanto, de una vez decimos que se cumplen ambas hipótesis. Y vean que este es un poco más directo, ¿verdad? Se cumple esta hipótesis. Voy, que aquí ya el archivo está un poco pesadillo, ¿verdad? Entonces se me está pegando, pero ya vamos a terminar esta parte. ¿Ok? Lo único que quiero es esta. Se cumplen ambas hipótesis. Por lo tanto, concluimos que la integral converge. Por lo tanto, usando el criterio de Abel, la integral, se me pegó, la integral de 3 a más infinito de f de x por g de x, usando g y f como las funciones convergentes. Las funciones que acabamos de ver convergen. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Tienen dudas o no tienen dudas? ¿Todo claro? No. Ok. Bueno, hasta acá, digamos, ya terminamos lo que es el tema de integrales impropias. Recuerden que el quiz es de integrales impropias nada más. Y eso que les decía ahora, que ustedes tienen que tener muy claro que algunos criterios se usan para convergencia, otros para divergencia y convergencia o solo para divergencia, ¿verdad? Entonces, tener muy claro eso. Tal vez ustedes hacerse una lista de todos los criterios que tengamos y a partir de esa lista, pues uno ve las integrales y uno dice, bueno, aquí puedo usar este criterio. Aquí puedo usar la definición y demostrar convergencia, ¿verdad? Ok. Entonces, sí es muy importante saber eso que les estaba mencionando. Ok. Tengo un momento nada más para conectar el cargador. Listo. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue sería empezar con la semana 3, ¿verdad? O el tema específico que nos corresponde a la semana 3. Recordemos que habíamos hablado de Taylor,
de Brooke Taylor, y ese matemático que al final de su vida se dedicó a la religión y a la filosofía, y que conoció a Leibniz y a Newton, ¿verdad? Fue contemporáneo a ellos. Ustedes seguramente ya han escuchado mucho de Leibniz, de Newton, incluso si están llevando física 1 en este momento, ya han escuchado mucho de Newton, las 3 leyes de Newton, ¿verdad? De Leibniz, pudieron hablar en cálculo 1, incluso con la notación. Las notaciones de Leibniz son muy explícitas y, o sea, no explícitas, sino, eh, a mi parecer, digamos, se entienden mejor. ¿Ok? Eh, ok, bueno, ahí tal vez en algunos momentos ya les hayan hablado anteriormente de Leibniz y Newton. Pero ahorita vamos a empezar con lo que es polinomios de Taylor. Para eso, quiero saber qué saben ustedes de lo que es un polinomio. ¿Qué saben? Ok. Díganme qué saben, qué no saben, si no saben qué es un polinomio. Vamos a ver, denme un momento nada más acá, porque quiero hacer la segunda página y que nada más denme un momento. Ahí, acá, y nueva página. Solo que este le llamo 2. Así, eso es para tener el orden con ustedes. Listo. Ahora sí, díganme qué saben ustedes de polinomio. ¿Qué es un polinomio? O lo que saben, digamos, si quieren darme un ejemplo, no quiero que me lo definan, sino que si dándome ejemplos me pueden explicar qué es un polinomio, todo bien. ¿Ok? ¿Qué saben o qué recuerdan? Que tenía diferentes términos. Muy bien. ¿Y cómo son esos términos? ¿Algún ejemplo, Josué? Como una ecuación cuadrática. Está bien. Entonces, por ejemplo, Josué nos dice que una ecuación cuadrática. O una forma cuadrática, digamos, porque entonces ya no serían polinomios, sino Sí, una sí, ecuación. una forma cuadrática. Ajá. Ujú. Entonces sería ax2 más bx más c. Que eso es una forma cuadrática. Tenemos, digamos, p1 de x. No sé, creo que vi que Lucía iba a decir algo, no sé si tenías algo que decir. Sí, que era como que tenía letras y números. Muy bien, pero por ejemplo, digamos, 1 sobre coseno de x tiene letras y números, ¿verdad? O 1 sobre 2x también, pero ¿será eso un polinomio o no será un polinomio? O solamente son polinomios, digamos, las formas cuadráticas de este tipo. ¿Ok? ¿Algún otro u otra que se acuerde, digamos, que es un polinomio? ¿Qué me dicen? Son como números acompañados de variables elevados a algún número, digamos. Ajá, elevados a algún número. ¿Y cómo es ese número? ¿Es elevado? Verónica. Un número real. Puede ser Ok. positivo o negativo, no sé. Ajá, pero es que si le damos una condición de un número real, digamos, yo puedo ser, por ejemplo, 3x a la menos 1, pero eso no es un polinomio. O 3x a la raíz de 2, digamos. Entonces, para que sea un polinomio, en realidad, este exponente tiene que ser un valor entero positivo, es decir, un valor natural.
Entonces, los polinomios, recordemos que los polinomios, ¿verdad? Un polinomio p de x en forma general tiene la forma ax a la n, bueno, a n menos 1, x a la n menos 1, más y así sucesivamente a 0, x a la 0. Es decir, ejemplos de polinomios, ese que nos dijo Josué, ¿verdad? Otro ejemplo sería, por ejemplo, p2 de x aquí, x a la 3 menos 2x más 1. Otro ejemplo de un polinomio, x a la 20 más 2x a la 30 más menos 5x a la 10 menos 2x más 1, por ejemplo. Es decir, siempre que la base sea x y el exponente un valor entero positivo, es un polinomio. Y bueno, que esté separado por sumas y restas, ¿verdad? Si nosotros recordamos, en realidad esto lo hemos visto desde que estamos en secundaria, cuando vemos función lineal, cuando vemos función cuadrática, ¿verdad? Factorizamos, cuando llegamos a precálculo y vemos la función polinomial, cuando factorizamos la función polinomial usando diferentes métodos. En realidad es de los, pues, de los conceptos matemáticos, pues no que son así básicos, ¿verdad? Pero que en realidad son los que, con los que nos hemos enfrentado más, como no más, sino que con los que hemos tenido, o con los primeros que hemos tenido acceso, ¿verdad? Cuando llegamos acá, incluso cuando llegamos acá a precálculo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es que ahora en cálculo 2, si tenemos toda una gama de conceptos que ya hemos visto, tenemos integrales, tenemos derivadas, tenemos ahora integrales impropias, tenemos límites, ¿cómo es que ahora nos vamos a devolver de nuevo polinomios, verdad? Ustedes podrían decir qué está pasando, ¿verdad? Porque de un curso que ya es de cálculo 2 nos vamos a devolver de nuevo a polinomios. Y polinomios, ¿verdad? Algo que hemos visto, bueno, que ya sabemos qué es y que ya lo han visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque puede ser que lo hayan visto hace un año, no sé, o sea, que ya lo hayan visto algunas veces. Y que en realidad son temas que, como les digo, no es que sean así súper básicos, pero es como lo primero, digamos, que uno, en realidad uno no podría como decir que nada es básico o trivial, pero sí de los primeros temas con los cuales nos enfrentamos. Ok, entonces ustedes eso es lo que podrían estar pensando en este momento, quizá. ¿Qué estamos haciendo y por qué estamos de nuevo con polinomios? ¿Qué está pasando, verdad? Tal vez. Ok, bueno, vamos a entender por qué. No, eso no quiero. Lo que quiero es que veamos esto de acá. Recordemos que yo hay algunas aplicaciones de GeoGebra que ustedes ya, yo las hago, ¿verdad? Hay otras que no, que ya están hechas. Aquí tenemos los autores o la autora de cada uno. Por ahí se los voy a ir enseñando, ¿verdad? Para que vean. Esta de acá yo no la hice, pero bueno, ya les acabo de enseñar los autores. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Resulta que cada vez que yo muevo esto de acá, va a representar un polinomio. Va a representar un polinomio de grado 1 como x más 1. Si lo muevo a 2, representa un polinomio de grado 2. Si lo muevo a 3, de grado 3 y así. No sé cuál polinomio, pero al menos voy a ver la gráfica de ese polinomio. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Les repito. Esto de acá me va a representar un polinomio y va a ser la gráfica de acá. Entonces vean que de grado 1 tenemos una recta, ¿verdad? Porque de polinomios de grado 1 en realidad gráficamente son rectas. Polinomios de grado 2 son parábolas, así. Todo bien, ¿verdad? Ok. Bueno. Y tenemos la función coseno. Y tenemos un valor pi. El pi
bueno, pi, el pi, digamos, pi está por acá. Ok, ahí está 3, bueno, no está, no lo vemos explícito, pero por acá está 3.14 y infinito ahí, ¿verdad? Bueno, entonces veamos qué es lo que pasa. Tenemos un polinomio, ok, y vamos a ir aumentando el grado. Polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, y veamos acá que está pi. Polinomio de grado 3, no aparece. Polinomio de grado 4, vean un polinomio de grado 4, qué interesante, ¿verdad? Un polinomio de grado, existe un polinomio de grado 4, esta es la gráfica de ese polinomio, que muy cercano a pi se parece mucho al coseno, ¿ok? Polinomio de grado 5, 6, 7, y vean con un polinomio de grado 7. Un polinomio de grado 7 cercano a pi, porque estamos en pi, ¿verdad? Resulta que se parece más, cada vez más a coseno. Polinomio de grado 8, de grado 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y ahí nos podríamos ir hasta más infinito, ¿ok? Bueno, y eso cercano a pi. Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco a 0? Resulta que existe otro polinomio que se va a ir acercando a 0, ¿verdad? Y se va a ir pareciendo cada vez más a nuestra función. Bueno, entonces ustedes podrían decirse que, o sea, qué chiva, ¿verdad? Que exista un polinomio que haga esto. ¿Cómo es que un polinomio cada vez se va a ir pareciendo a nuestra función? ¿Verdad? Bueno, al menos a mí me parece muy interesante saber que un polinomio así, común y corriente, como lo hemos estudiado desde hace mucho, cada vez, entre mayor grado sea, se va a ir pareciendo a esa función. Entonces uno dice, bueno, qué maravilla, ¿verdad? ¿De dónde saco yo ese polinomio si existe? Porque yo lo estoy viendo gráficamente que existe. Ok, bueno, acá tenemos de otro autor, por ahí lo tenemos, como yo le dije, hay algunos que yo hago, otros que no, que yo los encuentro. Ok, aquí tenemos de nuevo la función sen o la función cos. Lo que pasa es que gráficamente aquí nos va a ir dando, bueno, yo esto lo puedo cambiar, lo voy a dejar con la función sen a diferencia del anterior. Yo lo voy a ir cambiando y lo bonito que me da esta aplicación es que me da el polinomio. Es decir, aquí el señor William, ¿verdad? Que trabajó acá, de una vez nos dio el polinomio. Entonces vean que aquí alrededor de 0 tenemos a x. Para un polinomio de grado 3, este sería la aproximación, el polinomio que tenemos. Ahí lo podemos ir aumentando, ¿verdad? Grado 4, grado 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Y este polinomio de grado 21, vean todo lo que se parece a nuestra función sen, pero bueno, sigue siendo un polinomio. Es decir, es un polinomio de grado 21 que se parece un montón a nuestra función. De hecho, si lo vemos prácticamente de menos 8 a 8, gráficamente podemos observar que son el mismo, ¿verdad? O sea, tienen ese mismo comportamiento. ¿Ok? Entonces, de igual, tenemos esa interrogante de dónde es que sale ese, y ahí podemos seguir. Imagínense que hasta podríamos pensar que si hacemos tender, o sea, que existe un polinomio, que si hacemos tender este a infinito, quizá me da hasta igual que la función. Quizá, ¿verdad? Bueno, ya en este momento no sabemos, ¿verdad? Ok. Eh, bueno, pero al menos uno se queda así como, bueno, qué chido, ¿verdad? Que existen esos polinomios y que tienen ese comportamiento, ¿verdad? Incluso acá arriba hay por eso es que me gustó tanto esta creación, porque esto también lo vamos a trabajar más adelante, lo que es aproximar eh, valores de una función, ¿verdad? O sea, el cálculo de una imagen o así, usando polinomios de Taylor.
¿ok? Y por último, vamos a ver este de acá, que aquí yo sí puedo cambiar mucho lo que es la función. En nosotros sí se puede, pero no es como tan ágil, ¿verdad? Porque se quita, o sea, como que se pega, pero en realidad no es que se pega, sino que no sale en la gráfica. En cambio, en este yo puedo escribir cualquiera, puedo escribir a la X, ¿verdad? Ahí está. E ir viendo el polinomio. De igual manera que yo no veo el polinomio, pero al menos veo que existe un polinomio que se va aproximando. Entonces uno podría decir, bueno, siempre para cualquier función existe un polinomio de Taylor, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde viene otro concepto, ¿verdad? Que eh, ya no le estoy hablando solo de polinomios, sino de polinomios de Taylor, ¿verdad? O sea, es un concepto que ya tiene que ver con esa aproximación que uno hace de un polinomio con una función, ¿verdad? Entonces aquí la gran interrogante es cómo encontrar ese polinomio. ¿Qué hizo Brooke Taylor para... Sí, qué maravilla, ¿verdad? Porque honestamente a mí sí me sorprende bastante, más cuando pues llevé por primera vez este curso, ¿verdad? Y, y tal vez no el curso, sino la materia en sí, ¿verdad? Que uno lo lleva en matemática, un poquito más formal, pero que le sorprende a uno que de cosas que ha estudiado mucho, que son polinomios, ahora podamos aproximarlos, o sea, podamos aproximar cualquier función con un polinomio. Eso tiene montones de aplicaciones. Quizá Taylor ni los que han trabajado con polinomios de Taylor o los matemáticos que dedicaron su vida a la matemática, creando teoremas, resultados y demás, quizá no le dieron aplicación en contextos reales en ese momento, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar en el siglo XVII eh, un graficador que aproximara con polinomios, ¿verdad? Una función, que eso en realidad es lo que hace GeoGebra, eh, o con métodos numéricos, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar eso en su momento? Si en la época lo que había era quizá imprenta, si acaso, ¿verdad? No sé, porque otros medios de comunicación pues no existían. Entonces, como eso en realidad hoy nos ayuda a montones y al menos vemos ciertas aplicaciones que todavía no les voy a decir explícitamente, pero al menos sí verles esa importancia. Ok, entonces ya empezando un poco con la formalización de lo que es un polinomio de Taylor, entendiendo que existe ese polinomio y que vamos a ver qué forma tiene, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Bueno, esto era el inicio, recordando un poco lo que era un polinomio, viendo también lo que ustedes me dijeron un poco, pero ahora entendamos que es un polinomio de Taylor. Para entender qué es un polinomio de Taylor, tenemos que ver ciertos conceptos. Y esos conceptos tienen que ver con lo que son, eh, voy a, dame un momento. Ok, un momento. Ok, un segundo nada más. Voy a ponerle pausa. Acá está. Eso ustedes lo tienen. Lo que yo se los iba a pues copiar de nuevo. Lo que pasa es que lo que quiero es que entiendan esta primera parte, ¿verdad? Se denota ACND. Acá, como bueno, está nota, esto C elevado a la N, paréntesis D. D se refiere a un intervalo, ¿ok? Un intervalo cualquiera en donde una función es eh, continua y derivable n veces, ¿verdad? Entonces, con cadécimas derivadas continuas, es decir, además de que la función sea continua, las cadécimas derivadas son continuas en ese intervalo.
Entonces, decimos lo siguiente. Entonces, es para que entiendan bien esto que viene acá. Como les digo, yo se los iba a copiar de nuevo, pero pues acá lo tienen. Ok, entonces ustedes lo tienen ¿cómo se llama? En la lectura semanal. En tal caso, si tenemos una función f cuyo dominio está contenido en R, ¿verdad? Ese es el dominio. Es una función tal que existen y son continuas en D las funciones f, la primera derivada de f, segunda derivada de f y así sucesivamente hasta la enésima derivada. Se escribe que f pertenece a el conjunto de funciones continuas que son derivables enésimas veces y así, ¿ok? Eso es lo que queremos entender, es decir, es como lo que ustedes veían en cálculo 1 como derivadas de orden superior. Se deriva una vez, se derivan dos veces, pero acá lo estamos viendo más formalmente porque es con respecto a un intervalo dado específico, ¿verdad? Es decir, la función tiene que ser continua en ese intervalo. Yo no voy a elegir, por ejemplo, si estoy aproximando, si estoy tomando el logaritmo natural de x, yo no voy a elegir eh, derivar, ¿verdad? De 1, de 0 a más infinito, eh, incluyendo al 0. O de menos 1 más infinito, incluyendo o sea, ahí. Porque la función no está definida en de menos 1 a 0, incluyéndolos ambos. Entonces, sí, tener presente que lo que ocupamos son funciones continuas derivables, ¿verdad? En un cierto intervalo. Ok, bueno, eso para que lo tengamos claro. Y ahora sí, definir lo que es un polinomio de Taylor. Porque cuando nosotros ya definimos polinomio de Taylor, sí tenemos este concepto de acá. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos, vamos a ver, acá tiene que salir definición, ¿verdad? De polinomio de Taylor. Entonces, vamos a tener acá una función f que pertenece a ese conjunto que yo les acabo de decir, el conjunto de funciones continuas derivables enésimas veces en D, ¿verdad? Y un A que pertenezca a este D, que es su conjunto de R. ¿Ok? Entonces decimos lo siguiente. Entonces, el polinomio de Taylor de orden n sigue siendo un polinomio tal y como lo vimos anteriormente, el polinomio de Taylor de orden n asociado a f está centrado en A. Y cuando hablamos de centro, recordemos que en las aplicaciones que yo les di, dependía de que si lo centrábamos en pi, de que si lo centrábamos en 0, de que si lo centrábamos en otro valor. Es decir, depende de ese centro, la función va a parecerse más a ese centro, ¿verdad? O sea, en valores cercanos a ese centro, si el polinomio es cada vez más grande, eh, se va a ir pareciendo más, ¿verdad? Entonces, centrado en A es el polinomio. Y ya sabemos que es de orden n, entonces no voy a redundar en eso. Y lo que sí voy a escribirles acá bien es la notación, ¿verdad? P n de x sería igual a. Vean que ya tenemos acá, no, f evaluado en A más f' evaluado en A por x menos A sobre 1 factorial. Yo podría escribir este término f de A de la forma, digamos, de que se entienda cuando ya lo vamos a escribir en forma de sumatorio, pero
Y bueno, ¿y cómo? Yo puedo escribir acá f evaluado en a por x menos a la 0 sobre 0 factorial. Y si ustedes lo notan, en realidad tenemos un concepto acá nuevo, que es el factorial. Bueno, eso nada más es para que entiendan bien cuando ya vayamos a escribirlo en la forma simplificada, ¿verdad? Forma de sumatoria. Más f segunda evaluado en a por x menos a la 2 sobre 2 factorial. Y así vamos sucesivamente, ¿verdad? Hasta f enésima, la derivada enésima evaluada en a. Vean que la evaluación, en realidad, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, porque es que yo derive y evalúe. Derivo, cálculo de imagen, derivo, cálculo de imagen, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo con respecto a un polinomio de Taylor sobre eh, n factorial por x menos a la n. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá como nuevo? Bueno, tenemos el factorial. ¿Qué es el factorial? Es la multiplicación de números enteros, de los números enteros anteriores a n, pero son enteros positivos, porque si nos multiplicamos todos los anteriores a n, bueno, ahí tendríamos negativos también. Entonces son todos los números enteros positivos anteriores a n multiplicados entre sí. Cuando veamos el tema de sucesiones, vamos a ver que en realidad el factorial es una de las sucesiones que converge más velozmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n, así. Multiplicarlos todos los anteriores. Por ejemplo, 3 factorial es 6. 1 por 2 por 3, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes igual pueden ver algunos ejemplos. Pero bueno, aquí les puedo explicar ese. Por ejemplo, 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3, que es igual a 6. 6 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Bueno, así sucesivamente. Vean que crece muy rápidamente, ¿verdad? Este eh, factorial. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, lo otro que sigue es que tenemos que ver la forma simplificada. Como yo les mencionaba cuando empezamos, de hecho yo creo que fue la primera clase cuando veíamos integrales definidas, que dependiendo de cómo lo hayan visto, ustedes sí vieron la notación de sumatoria. En este curso es fundamental entenderla. Es decir, ese polinomio de Taylor de orden n, yo lo puedo reescribir como la suma hasta n, cuando k es igual a 0, de f enésima evaluado en a sobre k factorial por x menos a la k. Y bueno, aquí esto es una k, perdón. Entonces, vamos a entender las partes de esta sumatoria si nunca lo han visto. Este n se refiere a la final, donde vamos a finalizar la sumatoria. Y este k, estos son contadores en realidad, se refiere al inicio. Entonces vamos a iniciar en k igual 0 y vamos a finalizar en n. Entonces, si yo voy sustituyendo acá los k's que vamos obteniendo, veamos que tenemos, bueno, k igual 0, k acá y k por acá. Y todo el resto se mantendría igual. Entonces, con k igual 0 en realidad se refiere a f nada más, evaluada en a sobre 0 factorial por x menos a la 0. Entonces, eso nos va a dar f de a, que es el f de a que tenemos acá abajo. Y así sucesivamente podemos ir evaluando uno a uno y darnos cuenta que en realidad vamos a llegar a esa forma que tenemos arriba de manera general, ¿verdad? Ok. Borré esto. Bueno, y eso es lo que es un polinomio de Taylor. Entonces vean que ya
Eh, bueno, evidentemente estos son resultados que se han hecho en colaboración de matemáticos durante cientos de años, ¿verdad? Que yo se los doy acá en cuestión de media hora, digamos. Pero, o sea, el hecho de encontrar ese polinomio y que sepamos que existe, digamos, tal vez son interrogantes que se los hacían matemáticos hace años, saber que definitivamente existe. Lo que yo sí quiero que ustedes entiendan o que vayamos viendo es que eh, de verdad entendamos, ¿verdad? De dónde es que, o sea, que existen antes y que entendamos bien lo que estamos haciendo antes de que yo les diga, bueno, ese es el teorema o la definición, ¿ok? Eh, bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. También tenía planeado, pues, resolver un ejercicio, sin embargo, lo vamos a hacer en una siguiente clase al inicio. Y lo que sí quería mencionarles es que, bueno, la siguiente clase sí les voy a hablar de algunos matemáticos y que no dejo por fuera para nada lo que son matemáticas. Es decir, han existido en la historia de la humanidad matemáticas súper sobresalientes. Una de ellas fue Sophie Germain. Si quieren, buscan un poco sobre la historia de ella. Pero a grandes rasgos les digo que Sophie Germain fue una matemática que se tuvo que hacer pasar por hombre para que le dieran pelota, básicamente, ¿verdad? O sea, hablando en términos como lo, lo entendemos ahorita, eh, en la comunidad matemática. Y bueno, qué triste que eso haya pasado, pero nosotros sabemos la historia de la humanidad, al menos de cómo ha pasado, pues en ciertos ámbitos, que ciertas minorías se han rechazado, e incluso de las mujeres, ¿verdad? Que en muchos sentidos se han visto excluidas, pero que eso no quiere decir que no tengan la suficiente capacidad para sobresalir. De hecho, eso lo vemos hoy en día. Y los últimos dos premios o medallas Phelps, que en realidad se le dan a los mejores matemáticos, es como que existe como un Nobel de la matemática, pero que no existe. Los han ganado mujeres. Y bueno, pues qué bonito, ¿verdad? Porque eh, eso básicamente antes eran hombres, digamos, que los que ganaban ese premio. Y para mí, digamos, eso me parece muy injusto porque incluso cuando la NASA eh, alunizó, bueno, se fue a la luna, ¿verdad? El hombre llegó a la luna. Muchos de los experimentos, de los resultados que se dieron en el momento eran por mujeres y qué injusto que todo el crédito sea para los hombres, ¿verdad? Nada que ver. Y bueno, que hoy en día sí se le da pues crédito, que todavía falta mucho, pero ahí más adelante les estaré hablando de algunas matemáticas, incluso hace miles de años, Hipatía de Alejandría, ¿verdad? Que fue también una matemática muy buena y sobresaliente de la época, era la que dirigía la biblioteca de Alejandría. Ustedes la podían ver o la vieron, no sé si han visto películas, pero ella sale en algunas películas, incluso hay una película de ella, pero hay una película muy famosa que ella sale, no me acuerdo cuál es, pero bueno, ella sale y es la que sale en la biblioteca, ¿verdad? Eh, ok, entonces ahí les estaría hablando no solamente de matemáticos, como les decía. Eh, bueno, y eso era lo que les quería mencionar y la clase del día de hoy, no sé si tienen dudas o si ¿qué les parece esto de polinomios y aproximaciones de funciones con polinomios? ¿Qué me pueden decir? ¿O todavía siguen medio dormidos? No sé, ¿qué me dicen? Sí, no, está interesante, la verdad. Ok, ok, todo bien. Bueno, las aplicaciones para Luis, ¿verdad? Que me dice acá, este, aplicaciones de polinomios de Taylor, pues lo que yo les decía, ¿verdad? De un graficador,
Por ejemplo, cómo es que de un graficador llegan a, digamos, entender cómo es una función sen, cos o así sucesivamente. En realidad lo que estamos haciendo es, pues, usar polinomios, ¿verdad? ¿Y por qué polinomios? Bueno, porque son la forma más fácil de evaluar, ¿ok? Eh, y como les decía, la forma más, pues no básica, digamos en sí, pero sí un poco más primitiva, con respecto, o sea, que viene a ser casi similar de, de, de las formas algebraicas que tenemos. Eh, entonces esa es una de las aplicaciones. Sin embargo, sí, más adelante les traeré algunas otras aplicaciones que son importantes. Eh, y, por ejemplo, yo les mencionaba en la presentación pasada algunas de las aplicaciones de Taylor y tenían que ver con lo que es la navegación y demás, pero bueno, eso se los voy a mencionar un poco más adelante. Ok. Eh, no sé si tienen alguna otra duda o interrogante. Profe, una pregunta. ¿En las evaluaciones pueden salir preguntas de los matemáticos? ¿Preguntas cómo? De los matemáticos que nos ha hablado. Ah, no, no, para nada, digamos, eso es algo, digamos, como mío, que me gusta, a mí en lo personal me encanta lo que es la historia. Eh, bueno, cuando estaba en el cole me gustaba mucho historia, leer libros y todo eso. Y bueno, en la universidad me encantó también llevar historia en humanidades. Y ahora, pues, que bueno, a mí siempre tuve mucha afinidad por mate, pero no, ahora que estoy dedicado básicamente a matemática, me encanta pues hablar de matemáticos e historia y aplicaciones, ¿verdad? Y que ahí investigar un poco más. Pero no, eso no le sale para nada. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si será posible que si usted podría hacer un ejemplo de cómo resolver una integral impropia de segunda especie, pero con la comparación directa. Perdón, con comparación al límite. Pues que vieras que tengo una duda a la hora de sacar G el semestre pasado. Yo llegué con otro profe y ella nos había dicho que eran como dos formas diferentes. Para primera especie se podía como sacar ese truco entre comillas de sacar la X mayor, pero para la segunda especie la verdad es que todavía no lo tengo claro. Ok, ok. Bueno, sí es posible, ¿verdad? Pero lo que sí quiero que ahorita me mande es ya sea que me envíe una imagen al correo o que me envíe al WhatsApp. Y porque ahorita vamos para consulta, recuerden que a las 9 hay consulta. Entonces, ahí voy a estar disponible. Si, si nos diera chance, ¿verdad? Y ustedes tienen opción, lo que me hacen es voy a